Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo, luego verán cómo está el patio y a eso de las 9:15 hablaremos con Ana Pastor, la flamante presidenta del Congreso, a ver cómo ve ella que puede encaminarse esta legislatura. Hoy hay muchas noticias, todas complicadas y contradictorias, aparte de la principal que les vamos a contar, que ya hemos comentado a las 6. La venta de activos del Estado por parte del Gobierno en funciones para conseguir la abstención. Porque lo que estamos viendo, anda que como iba a venir la nueva política, si llega a venir la vieja, no sé qué pasa. Pero en fin, primero vamos a contarles cómo está el tiempo. ¿Se acuerdan de ayer, no? Pues hoy exactamente igual. Es decir, lluvias en las zonas altas, en las zonas montañosas, chubascos sueltos, en el Cantábrico, en los Pirineos, en el sistema ibérico, central, y poca cosa, la verdad. Y en el sur, pues vuelven a subir las temperaturas. Todavía nos mantenemos en cifras parecidas a las de ayer. Ahora en Madrid tenemos 22 grados, pero iremos a unos 34, 35, según las zonas. La máxima, 38 en Córdoba, de nuevo, y la mínima, 11 grados en Soria. Bien, y vamos con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro. La tragedia de la democracia española en los últimos casi 40 años, desde el 77, que son las primeras elecciones democráticas, realmente democráticas, porque lo cierto es que hubo elecciones libres en la Restauración. Prácticamente en la República solo hubo unas elecciones libres, que fueron las de final del 33, todas las demás fueron prácticamente votaciones sometidas a la violencia en el 31, en el 36, y bueno, y en la Restauración pues había naturalmente el cubileteo y el mercadeo y por supuesto el caciquismo, en lo que España era exactamente igual que todos los países del mundo civilizado que tenían elecciones. No vayan a pensar que esto del caciquismo es un atavismo español, como piensan los tarados que no han leído nada de la historia del mundo. Pero la tragedia moderna en la democracia española, tragedia innecesaria, es que teniendo dos grandes partidos de derecha y de izquierda, flanqueados además por partidos de derecha y de izquierda de carácter nacional, en principio fue UCD y AP, después ha sido el Partido Popular, en la izquierda el PSOE y el PC, luego el PSOE e Izquierda Unida. Sin embargo, la formación de gobierno se ha realizado comprando los votos de los separatistas catalanes y vascos. Y esto ha supuesto naturalmente la quiebra progresiva, paulatina, inexorable del Estado de Derecho en las comunidades donde mandan estos partidos. Son partidos totalitarios, son partidos incompatibles con la democracia, son partidos que discriminan a los ciudadanos utilizando normalmente la lengua como mecanismo y que han sido subvencionados, legitimados, pagados y además alajados por los gobiernos centrales, fueran de derecha, de UCD o del PP, o fueran de izquierdas del PSOE. Siempre. ¿Era necesario? No era necesario. Hubiera bastado que si estaba en el gobierno la derecha, pues la izquierda nacional se hubiera abstenido, o al revés, si estaba la izquierda en el gobierno, que la derecha se hubiera abstenido, para no tener que negociar estas partidas que normalmente consistían en pactar los presupuestos de cada año. Cada año se aplazaba el pronunciamiento de independencia o alguna algarada o juntarse con la ETA o pegarle fuego a alguna virgen. Bueno, ahora ya no va nadie a misa donde hay nacionalismo, porque el culto a la patria y sobre todo a los sacrificios humanos que eso conlleva en el País Vasco y en buena parte en Cataluña, pues ha acabado con el culto católico. Pero en fin, pegarle fuego a otro ciudadano, que esto es una cosa que le gusta mucho siempre al tribalismo nacionalista. Esto era innecesario, esto es innecesario, y además debería estar clarísimamente prohibido. Porque lo que sucedía es que se iba enajenando dinero y competencias del Estado, que significa derechos de todos los ciudadanos, en favor de la conveniencia particular del gobierno de turno para votar esos presupuestos. En definitiva, lo que se conseguía es
a costa de España, fortalecer al partido en el gobierno. Y esto, por desgracia, es lo que vimos ayer de una manera particularmente obscena. ¿Por qué? Pues porque este es un gobierno muy zarrapastroso. Este es un gobierno con Mariano a la cabeza, que es un Adán, y con una colección de ministros que, salvo 2, 3 excepciones, la verdad es que no merecerían haber llegado jamás al rango, no ya de ministro, secretario de Estado ya hubiera sido mucho, y en otro tiempo ni director general, porque no tienen nivel ni categoría para desempeñar un cargo que al fin y al cabo es el de gestor de una empresa de 47 millones de personas que se llama España. Ni tienen idea de España, ni tienen idea del Estado, ni tienen vergüenza, ni tienen dignidad. O sea, el número de ayer de la niña Sisina 1, la vicepresidenta, no sé si en funciones, en defunciones, la jefa de los espías, la que manda espiar en el CNI con las subcontratas en las cloacas que hace el CNI de Soraya Sáenz de la Guillotina, la que ha convertido las televisiones en un paseo de la extrema izquierda, en una avenida totalitaria. Pues esta ayer gestionó con Junqueras, que no hay más que verlo, no necesita comentario, tú lo ves y ya está, ¿no? ¿Y qué gestionó? Pues seguir financiando el separatismo. Naturalmente los portavoces y sobre todo portacoces, porque Soraya y también Cospedal, la niña Sisina 2, también se han caracterizado por comprar gente que en las redes sociales hacen como Podemos, que es insultar a todos los que calumniar, criticar, injuriar, a todos los que critican el gobierno, cualquier acción de gobierno. Y además insultar a los que no se alían a ellos también. Pero lo cierto es que ayer lo que se hizo fue pagar el proceso separatista mediante un subterfugio que solamente puede colar, pues no sé, en el que se quiere engañar a sí mismo. Ayer, hasta donde sabemos, una vicepresidenta de un gobierno en funciones, que no sabemos si va a ir a la investidura, que no tiene legitimidad ninguna para negociar ninguna, pero ninguna partida del Estado, negoció, digamos, la quita, igual que se hizo con Cuba, en una acción que a Margallo lo perseguirá hasta el fin de sus días, y a Rajoy y a Montoro, la quita de la deuda que la dictadura cubana tenía y tiene con los españoles, porque si alguna vez hay un gobierno decente, yo espero que diga que eso de que España perdonaba la deuda de Cuba, que no es a España, es a los españoles, las indemnizaciones que debía a los cientos de miles de españoles robados por la dictadura castrista, que lo pague el Partido Popular con el dinero negro. O sea, el gobierno no tiene ninguna legitimidad para negociar deudas que son deudas contraídas con la ciudadanía española. Estamos pagando impuestos durante medio año trabajando para el Estado. Y ese medio año, por lo menos, dedicamos casi un mes a estos apaños del gobierno que compra su tranquilidad en el Parlamento, negociando con la integridad nacional, con las libertades de los ciudadanos y con algo tan absolutamente elemental como la igualdad de todos ante la ley, que es, naturalmente, lo que está en juego en Cataluña. En Cataluña hay una dictadura nacionalista desde que llegó Pujol, la anunció ya su predecesor Tarradellas. La dictadura blanca de Pujol, dijo, va a ser mucho peor que cualquier dictadura roja que hayamos conocido, y así ha sido, donde a la gente se la segrega por razón lingüística, donde no se puede escolarizar a los niños en español, donde se acosa a las familias que quieren educar a sus hijos en español, donde el que pone en el rótulo de su tienda el nombre en español de su negocio lo multan, y sin embargo, bueno, donde dan un golpe de Estado, proclaman la República de Cataluña, hacen un referéndum ilegal y sin embargo el gobierno ordena al aparato del Estado, que empieza por la Fiscalía y por los jueces y termina por la Policía, la Guardia Civil y el Ejército, que no actúe. Algo más, ordena a la Hacienda que le dé dinero a ese proceso separatista para que no se separen con mucho ruido o no del todo. Y ayer lo que se dio
es dinero que dicen ellos que es para atender las necesidades diarias, los proveedores de la Generalidad. ¿Por qué? Pues porque como roban tanto y derrochan tanto en el famoso Prusés, pues claro, no tienen dinero para los quirófanos. Entonces, ¿qué hace el gobierno, el miserable gobierno en defunciones? Pues darles el dinero para los quirófanos para que ellos tengan el dinero a que tienen derecho y se lo gasten en embajadas, en los 7 canales de la TV3, en subvencionar la prensa, la radio y la televisión, que todos los días insulta a España y todos los días persigue a la mitad de Cataluña que se siente española. Lo que ayer hizo Soraya fue financiar la TV3. O sea, que no nos vengan con historias de que el Fondo de Liquidez Autonómica tiene un sentido finalista y que sirve para unas cosas. No, porque si tú le tapas un agujero a un manirroto, le permites gastar en otra cosa. Dice, bueno, es que me he gastado todo lo que tenía en el casino de Torrelodones y entonces no tengo para pagar el colegio de los niños. Y dice, pues tranquilo, porque yo te voy a pagar el colegio de los niños. Y dice, fantástico, sigo yendo al casino de Torrelodones. Pero esta listilla, que se cree muy lista, o sea, Soraya es que se cree muy lista. Lo que es muy poderosa, pero vamos, cristaliza en adoquín. Encima lo hace insultando a la sensibilidad pública de cualquiera que sepa algo de lo que pasa en España y de lo que pasa en Cataluña. Reuniéndose en secreto, como lo que son, como delincuentes, porque lo de ayer fue una actividad delictiva. Lo que ayer se hizo fue comprar la abstención del separatismo catalán a cambio de que sigan delinquiendo en Cataluña contra España. Y que lo haga precisamente la autoridad que está en el gobierno de la Generalidad, que representa al Estado español y que sin embargo dedica 24 horas al día a combatir al Estado español y a atacar, a lesionar los derechos y libertades de los ciudadanos. Es una absoluta vergüenza y demuestra que esto está muy mal. Esto está muy mal. Es decir, aquí o se da el volantazo y con Ciudadanos y el PSOE no se establece un pacto de que no se pacta con los separatistas nada y mucho menos dinero, o no hay nada que hacer. Dentro de un año tendremos otra vez el mismo proceso en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco, etcétera. Y encima pagado por todos los españoles a los que a diario se nos insulta y se nos roba. En Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Navarra o en el País Vasco. Esto es el pan nuestro de cada día. Y la panadería se llama Soraya. Silencio del Gobierno tras el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo de Cataluña para refinanciar su deuda y emitir además otros 685 millones de euros. A la espera de que Soraya Sáenz de Santamaría ofrezca más datos tras la reunión del Consejo de Ministros, las únicas cifras que se conocen son las filtradas por Hacienda y Oriol Junqueras a los medios. El encuentro entre la vicepresidenta y el vicepresidente separatista catalán se producía en plena negociación entre los grupos para la formación de un gobierno, disparando así todos los rumores sobre posibles acuerdos entre el PP y los independentistas. Junqueras era preguntado por esta cuestión y esta era su respuesta. Le escuchamos junto al ministro de Justicia, Rafael Català. ¿Contempla RC algún escenario en el que pueda votar afirmativamente en la investidura de algún candidato? La respuesta es muy rápida, un referéndum a la escocesa. Nuestra posibilidad de pactar con planteamientos independentistas me parece es inimaginable por parte del Partido Popular. Bueno, tan inimaginable que lo estábamos viendo. Hice un referéndum a la escocesa. Vamos a ver, son farsantes, que es que son una pandilla de farsantes. No puede haber en España un referéndum a la escocesa por una razón elemental. Escocia e Inglaterra se unieron como unión de reinos hace 300 años, después de siglos de ser reinos distintos. Allí, legalmente, la Gran Bretaña, que es la unión de los reinos de Escocia, Inglaterra e Irlanda, o sea, esa unión de reinos, si quieren incluimos a Gales por Gareth Bale. Pero en fin, básicamente Escocia, católica, la mitad por lo menos, la del Celtic de Glasgow, los del Glasgow Rangers son protestantes. Pero en fin, Escocia, siempre católica, aliada de España y de Francia y enemiga de Inglaterra, protestante, ha tenido siglos de vida independiente. Cataluña jamás ha sido reino, nunca ha sido independiente. Han sido unos condados muy mal llevados que han sido la pesadilla de la corona de Aragón. Eso sí,
en el siglo XX, desde el XIX, cuando se cargaron la industrialización que empezó en Málaga y se llevaron las fábricas, todo comprando y sobornando autoridades centrales. A Cataluña o al País Vasco, por supuesto, entonces empezó la riqueza. Riqueza garantizada primero por el esclavismo, por los esclavistas españoles en Cuba que eran catalanes. Y por supuesto después por el proteccionismo. España ha tenido que comprar caro en Sabadell lo que podía haber comprado barato en Londres. Durante un siglo. El arancel Cambó, célebre, eso está desde hace un siglo. Y encima quejándose. O sea, ¿pero qué referéndum a la escocesa? Allí la ley te lo puede permitir, aquí la ley te lo impide, luego no puede haber ningún referéndum a la escocesa. También, ahora son escoceses, bueno, saben que han sido lituanos, estonios, letones, neozelandeses, puertorriqueños, quebecois, eslovacos, han sido holandeses, han sido galeses, han sido irlandeses del norte, del sur, han sido groenlandeses, de las Islas Feroe, de las Fiji, cualquier cosa menos lo que son. Españoles, renegados, pero españoles, eso sí, todos chupando de la teta de la vaca de España, que como es tonta y ciega, pues entonces se deja ordeñar. Pero ¿referéndum de qué? Y dice el catalá, este es el que descubrió Cataluña yendo en el AVE, de Castellón a Tarragona. Si es que tenemos unos mendrugos en el gobierno, tenemos una gente de un nivel. El que no es analfabeto es malvado, el que no es ladrón y el que no es tonto perdido. Y hay 2 o 3 inteligentes que sobrenadan ahí en el aguachirle del marianismo. Pero una cosa penosa. En fin, ayer ya conocimos el calendario del rey y hay que agradecerle la brevedad porque le pedían 2 semanas y lo va a liquidar en 3 días, que no tiene más. Es como tiene que ser. O sea, en la semana que viene, para el jueves, está la cosa arreglada. Que hay acuerdo, propone un presidente. Que no propone un presidente, veremos lo que pasa. Sí, el rey intensifica los contactos. En 3 días se verá con los líderes de todas las formaciones, a excepción de Esquerra y Bildu. De este modo, si Rajoy acepta el encargo, el debate de investidura podría arrancar el próximo 2 de agosto. Albert Rivera en El País dice que pedirá a Felipe VI que convenza a Pedro Sánchez para que se abstenga. En cualquier caso, Rivera se replantea la abstención de su grupo si Rajoy pacta con los independentistas. Insistía en ello Juan Carlos Girauta. Si el Partido Popular está pactando algo con los que quieren romper España, que tenga que ver con la investidura o con la legislatura, nosotros nos replanteamos la abstención técnica para volver al no. Nos lo vamos a replantear muy seriamente. Bueno, no hablemos muy alto porque luego las cosas se replantean a veces de otra manera. Pero esto es un problema de orden general, no es un problema de esta investidura. Esto es un problema de política general. Esto tiene que ser un pacto establecido seriamente entre PP, Ciudadanos y el PSOE para no ceder nunca, nadie que esté en el gobierno a los separatistas, nunca. Claro, eso como lo vas a hacer con Iceta, la gogó del Llobregat, que está en el gobierno de Ada Colau, que es el que dobló las multas, El Partido Socialista, los socialistas en Cataluña han doblado las multas a los que rotulan en español. Claro que vas a pactar con esta gente. Susana dice una cosa en Sevilla, Iceta dice la contraria. Bueno, Iceta dice la contraria y la contraria de la contraria, como es gogo, pues salta, bota mi pelota, o sea, cualquier cosa. Ahora vuelve a ser separatista. Él es canadiense, el otro es escocés. O sea, cada partido tiene ya su vicio particular. Y Pujol empezó siendo sueco, socialdemócrata sueco. Debe ser que se hacía el sueco a la hora de pagar y que era socialdemócrata, quiere decir que la democracia social es que se lo llevaba. Democráticamente se llevaba todo lo que había en la sociedad. Ha mandado en Cataluña y sigue mandando 35 años. En fin. Bueno, mientras tanto, pues lo que podríamos llamar el ala rica o instalada de Libres e Iguales, pues ayer hizo público un acto, un manifiesto, que está bien, por parte de, sobre todo, llama la atención ministros socialistas, naturalmente ministros que no pintan nada, porque por desgracia en los partidos ni exministros del PSOE ni el PP pintan nada, por una razón, porque no hacen las listas. Y el que manda en el partido es el que hace las listas, que es el que está. Y los demás, pues pueden decir misa, cantada, rezada
en gregoriano o misa de ángeles, como si les tocan las narices. Vamos, en el caso de que sepa leer, parece que hay atisbos de que puede saber leer y redactar, no digo escribir, habla bastante mal el pobre, pues no creo que lo entienda. Pero en todo caso, sí demuestra que hay una preocupación seria en todos los que tienen alguna experiencia de gobierno. Es que España está muy mal, está peor de lo que parece, porque Europa está muchísimo peor de lo que parece, y el mundo en general pues afronta 1 año o 2 años de convulsiones tremendas. Así que la preocupación es lógica. Un grupo de 6 exministros socialistas ha firmado un manifiesto donde piden un gobierno con urgencia. Javier Solana, Joaquín Almunia, César Antonio Molina, Mercedes Cabrera o José María Marabal reclaman a todos sacrificios, incluso los más personales, para buscar acuerdos. En Podemos ven imposible un acuerdo con el PSOE, dice Pablo Iglesias que los socialistas acabarán absteniéndose. Sobre Ciudadanos, Iglesias critica con dureza sus últimas actuaciones. Le escuchamos en declaraciones a Televisión Española. La palabra de Ciudadanos en política es como Don Pimpón en Barrio Sésamo. Ellos dijeron que no iban a apoyar nunca a Mariano Rajoy como presidente. Mentira, ahora parece que le apoyan. Ellos decían que no negociaban por sillones. Han negociado exactamente por 2 sillones y ahora dicen que ellos no sabían nada de ese acuerdo con Convergencia Democrática de Cataluña y con el PNV. Yo creo que es la fuerza política que menos credibilidad tiene en este país. Así que pueden decir una cosa y al día siguiente hacer perfectamente su contraria. Bueno, la que menos después de Podemos. Podemos es españolista bolivariano cuando habla de Errejón, es separatista catalana en Barcelona, es separatista balear en Baleares, separatista valenciana, según quien hable, en Valencia, es proetarra en el País Vasco, paraetarra en Navarra, pero también habla de la patria según cuando le peta. Lo mismo le dice al PSOE que son asesinos de la cal viva. Es un partido con el que no se puede ir a ningún lado, que es lo último que le dijo al PSOE en sede parlamentaria Pablo Iglesias, es que no se podía pactar con el partido de la cal viva. Y ahora se pasa el día pidiéndole al PSOE que lo haga presidente, a él. Esto de la cal viva lo decía después de haberse ofrecido él para hacer presidente al partido de la cal viva, en la inolvidable rueda de prensa en la que apareció Vescansa sin su bebé, que parece que si no es Pokémon Go Errejón, es Errejón el bebé, es decir, que ahí hay un problema de migración de almas, porque el bebé ha desaparecido. Ella va poniendo demandas a los medios, que nos reímos de lo del bebé, porque recuerdan que tenía que darle la teta en el Parlamento. Es que si no el bebé moría, y además la obligación de una madre, decía, es llevar siempre al niño. O sea que todas las madres trabajadoras en España no podrían trabajar. Claro, como esta tía es multimillonaria, pero nadie miente más que Podemos. Nadie. En Madrid miente por la mañana, por la tarde y por la noche. Empecemos por la novia de Errejón, o sea, por Rita Maestre. Esta dijo que si la condenaban por asaltar la capilla de culto católico amenazando de muerte al cura y a los feligreses, dimitiría. La han condenado. Por supuesto no ha dimitido. Dijo que cumplirían las cuentas. Por supuesto no cumplen, que van a cumplir las cuentas, si no saben sumar, no saben más que restar. Todo lo de Podemos es mentira. De hecho, Pablo Iglesias ha dicho que es al mismo tiempo el más masculino de los hombres y el más femenino. Y a partir de ahí, pues el lío que tiene este tío en las meninges, que es serio. En fin. Bien, seguimos en la mañana de radio con Silvia Rivero y Rubén Fernández. Vamos a repasar los asuntos que ameritan, como dicen en la América Española, la seguridad de que España está en una situación interna muy delicada por el separatismo catalán, al que corteja y financia el gobierno de turno, en este caso el gobierno en defunciones, pero es que además está en una situación, la de Europa y la de Occidente en general, verdaderamente terrible, una de las más difíciles que se ha vivido en los últimos tiempos. No solamente la ruptura a plazos de la Unión Europea, que es la gran construcción del último medio siglo, donde está dentro de España con una moneda única, es la gran construcción política. Con todos sus defectos es algo extraordinario. Bueno, pues esto ha empezado a romperse por Gran Bretaña y puede acabar de romperse en lo militar por Turquía y en lo político por Francia y por la propia Alemania, pero seguramente por Francia también en menos de un año. Pero en Turquía está sucediendo algo terrible sin que la Unión Europea, por culpa de esa
que iba para estadista y se ha quedado en una especie de Soraya prusiana, que es Angela Merkel, que es un verdadero desastre, una calamidad, pero una calamidad absoluta, una demagoga de tercera vestida de estadista de primera, que acogió como socio a Tayyip Erdogan. Erdogan es un tirano islamista que en el año 98 lo echaron los militares porque llamaba, bueno, vale la pena ver el artículo de Mario Noya que publica en Libertad Digital, donde repasa las hazañas de Erdogan. A Erdogan lo echaron de alcalde de Estambul en el año 98 por decir una cosa tan genuinamente islamista como esta. Las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros soldados. Esto es el Islam, la religión del amor. Lo echaron porque además echó a las bailarinas de Estambul, antes Constantinopla, y claro, ya los militares lo echaron por atentar contra el laicismo constitutivo de la República. ¿Qué pasó? Que solo metieron 1 año en la cárcel. Esto es lo de Hugo Chávez. A un golpista hay que echarlo del todo, por si no vuelve. Y en el año 2004, recordarán ustedes, firma con José Luis Rodríguez Zapatero la famosa Alianza de Civilizaciones, que estaba calcada de Irán, calcada de Jomeini. ¿Y en qué consiste esta Alianza de Civilizaciones? En que Occidente es una porquería y todo el mundo tiene que ponerse mirando al Islam con el máximo respeto, que es a lo que estaba el siniestro ZP. La Alianza de Civilizaciones, ya se sabe en qué consistía, en que España rompiera con Gran Bretaña y con Estados Unidos y en general con la Unión Europea, nuestros aliados naturales, para unirse pues a Turquía, a la OLP, a Venezuela, en fin, a los sitios donde trinca dinero ZP que anda por ahí con el bolso. Esa fue la Alianza de Civilizaciones. Es no a Europa, a Occidente, a Estados Unidos, no a la tradición cristiana, sí al islamismo y sí a la corrupción, que es a lo que se han dedicado. Bien, la purga que está llevando a cabo ante el silencio de la Unión Europea, un país que tiene un montón de tratados con la Unión Europea, que quiere entrar en la Unión Europea de la mano de Alemania, porque hay 6 millones de turcos viviendo en Alemania y los cortejan especialmente la siniestra canciller alemana Angela Merkel. Por eso le arrendó nada menos que la crisis de los llamados refugiados, que son inmigrantes ilegales, algunos refugiados, otros no. Al mismo país que tiene la base militar de Incirlik, que es la base contra el ISIS, es una base nuclear, y además su hijo, el hijo de Erdogan, es el que negociaba el petróleo que tenía el ISIS en los campos de petróleo ocupados en Siria. O sea, al mismo tiempo estaban combatiendo para los americanos y robando para sí mismos, para los islamistas. Esta es la banda de Erdogan. Bueno, pues la purga que alcanza ya a 60.000 funcionarios públicos en Turquía en una semana, después de un golpe que es evidente que ha sido un autogolpe de Erdogan, salieron unos cientos de militares a la calle, cientos. Bueno, la purga es absolutamente extraordinaria. O sea, en estos momentos, los datos que tenemos del propio Ministerio del Interior turco es que lo primero que hizo, horas habían pasado y habían salido unos cientos de soldados a la calle. Cargarse a 2.700 jueces y fiscales. Se ha cargado a 21.000 profesores de la enseñanza privada y 15.000 de la pública, es decir, a todos. Se ha cargado a 100 agentes de inteligencia. Se ha cargado a 8.000 policías. Se ha cargado a 1.500 inspectores de Hacienda. Se ha cargado a 400 del Ministerio de Asuntos Religiosos, a 300 del Ministerio de la Familia. Es decir, está haciendo una purga como no se había visto a las puertas de Europa desde la cosecha roja de Stalin en los años 30, por razones exclusivamente políticas, ideológicas o religiosas. Y la Unión Europea mira hacia otro lado. Y encima se jacta de ello. Dice, no, es que aquí los derechos humanos, que es una cosa occidental, a nosotros no. El Ejecutivo de
Tayyip Erdogan ha suspendido temporalmente la Convención Europea de los Derechos Humanos, justificándolo en la declaración de estado de emergencia y en el precedente de Francia tras los atentados de París. La decisión del gobierno turco llega en medio de una purga que afecta ya a más de 60.000 personas tras el fallido golpe de Estado. Bueno, esto es terrible, sobre todo porque hacemos como que no nos afecta. ¿Pero cómo no nos va a afectar? Pues si la base... Turquía tiene un ejército de más de 500.000 de hombres. Es el ejército más fuerte de la OTAN después del de Estados Unidos. ¿Pero cómo no nos va a afectar? Bueno, pero el problema es que Estados Unidos ha entrado, gracias al zapatero mulato, a Obama, ha entrado en una crisis brutal, que ahora pues tiene su payaso en Trump. O sea, el ZP, es que es mucho más, es más guapo, es más elocuente, más inteligente, pero es ZP. Obama es ZP. Es decir, es un ser sin escrúpulos, sin una sola idea, un bailarín de la nada. Este también piensa que la tierra pertenece al viento, pero mientras tanto me voy a llevar una buena ventolera. Bien, pero es que claro, la provocación permanente de la progrez zapaterina, que allí es obamita, pues ha provocado el surgimiento de un payaso de los realities de la televisión, que ayer montó el gran número. No crean ustedes que va a ganar las elecciones. Lo que va a hacer es desestabilizar todavía más la política exterior norteamericana, que es lo que nos faltaba. Gran Bretaña se quita de Europa, Estados Unidos se quita del mundo, Turquía se quita de Occidente y nosotros financiando el separatismo catalán. Llegó el momento de Donald Trump en la convención republicana que se celebra en Cleveland, más de una hora de intervención filtrada minutos antes por sus enemigos dentro del partido y en la que repasó punto por punto cada uno de sus compromisos políticos. Estados Unidos será una nación generosa, pero también el país, dice, de la ley y el orden. Tengo un mensaje para todos vosotros. El crimen y la violencia que hoy asola nuestra nación será próximamente, muy próximamente, erradicada. A principios de enero de 2017, la seguridad será restaurada. Bien. Esto significa que puede ganar Hillary Clinton 80-20. Porque este fantasma, que es un fantasma. Es como si ponen ahora al Masterchef pues en las elecciones, lo mismo, o Arguiñano mejor podría ser candidato electoral. Un payaso, Beppe Grillo, pues es el segundo más poderoso de Italia, camino del primero. Una demagoga de tercera como Marine Le Pen va a ganar las elecciones en Francia. Es decir, aquí cualquiera que tenga la televisión, por ejemplo Podemos, porque se la ha regalado el PP, puede ganar las elecciones. Ahora eso no quiere decir que tenga soluciones políticas, Y que suene bien, que responda al discurso a inquietudes reales de la gente, no quiere decir que el discurso tenga soluciones reales para las inquietudes de la gente. Este es un jeta. Pero en fin, hablando de jetas, todos los periódicos hablan hoy de que se acaba con las calles franquistas en Madrid. Las calles no son franquistas, no son ni franquistas ni antifranquistas, son las calles de Madrid. Y una colección de gente, algunos educados, otros analfabetos funcionales, siguiendo la política de odio, la industria del odio, creada por Zapatero, el siniestro Zapatero, el maligno Zapatero, con la famosa y miserable y antiespañola ley de memoria histórica, pues ahora le quitan calles a los generales de Franco, pero se los ponen a los de la Unión Soviética. O sea, ¿por qué hay que quitarle una calle al general Dávila? ¿Pero por qué le tienen que quitar una calle al coronel Yagüe, al general Yagüe, si tiene una calle? A lo mejor no la tienen porque es que ni los conocen. Yo le hablo a Carmena de Mateo Merino, que son los grandes generales del Ejército Rojo, de la República, pero rojo, no sabe ni quién es. Es que no tiene ni idea. Pero ni idea. Lister le suena vagamente, pero el hijo de Lister estaba en la fotografía del reportaje del Andaluce con la hija del general Varela, Casilda Varela. O sea, que los hijos están unidos, se llevan. Y en cambio vienen unos tíos de la industria del rencor, los siniestros zapatontos de Podemos y de la PSOE, a cambiar las calles. ¿Pero por qué cambiar las calles? Si quieres poner otras calles, ponlas. ¿Pero qué es eso de perseguir a las calles? Porque creen que el dominio de los nombres, y aciertan, es el dominio de las cosas. O sea, nosotros borramos a la gente. Y es lo que hacen, borrar a la gente. En la checa o en el nomenclator de las calles de Madrid.
Carmena renombrará 27 calles y las cambiará por otros relacionados como por ejemplo la Charca Verde, Cooperación o de la Inteligencia. También destacan de políticos republicanos. El comisionado de la memoria histórica ya ha elaborado su primer listado de vías que van a ser rebautizadas y desestiman la propuesta del Partido Popular de poner nombres de víctimas del terrorismo. La propuesta podría aprobarse con el apoyo del PSM. Bien, y ahora la última revelación sobre la verdadera condición de Pablo Iglesias. Que insulta absolutamente a todo el mundo y además lleva a los tribunales, a los que dicen que amenazan, porque la gente es muy mala. La gente que se mete con Podemos es muy mala. Ellos son muy buenos, ellos son superiores. Pablenin es el más masculino, es el más femenino, el más inteligente. Pablenin, bueno, le dieron una beca a Miguel Blesa, que no será Pablenin. Pero claro, el problema de Pablenin es que habla mucho y deja rastro. Pablo Iglesias dijo sobre Mariló Montero en 2014 que la azotaría hasta que sangrase y que a él no le gusta el sexo de mayorías porque no se la pone dura. En el chat interno que tiene con los líderes de Podemos, respondía así a un comentario de la presentadora dudando de su vinculación con el 15M. Es un personaje oscuro que nada tiene que ver con el movimiento. OK Diario publica las capturas de la conversación donde Iglesias añade que es un marxista convertido en psicópata. Bueno, bien, pequeño detalle sin importancia. Pero ahí es donde sale la verdadera condición del tío. Porque ahí es donde uno se sincera en WhatsApp. Hombre, se puede exagerar, se puede hacer una metáfora, una hipérbole o exageración. Hipérbole, lo digo para los concejales de Madrid, significa exageración. No vayan a pensar que es una planta y le pongan una calle de la hipérbole. En fin, vamos a la prensa económica. Profesor Martín Vázquez, ¿por qué es tan difícil seguir una dieta adelgazante? Según los últimos estudios, el 80% de las personas abandonan su dieta, principalmente por culpa de la ansiedad que suele acompañarles al no poder comer todo lo que les gustaría, especialmente los dulces. Entonces, ¿las nuevas Gumiline de Laboratorios Acta Pharma nos ayudarían a vencer esta ansiedad y conseguir nuestro objetivo? Por supuesto, Gumiline son las primeras guminolas formuladas con ingredientes que te ayudan a adelgazar. Y como es en forma de guminola, con Gumiline conseguirás vencer esta ansiedad. Todo ello, por supuesto, con la calidad de un producto farmacéutico. Ya lo saben, esta primavera toca romper las reglas con Gumiline, las guminolas adelgazantes de Laboratorios Acta Pharma. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. A ver, cuéntame qué novedades tenemos en... Bueno, de nuevo, los que, claro, cambian el nombre de las calles para poder tapar el desfalco que están dejando, y llevan un año. Llevan un año y, bueno, pues ese plan económico y financiero que presentó el concejal o el delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, y que se desfasaba en 589 millones de euros, resulta que le piden explicaciones. Sánchez Mato dice que no está obligado a hacer ese plan económico y fiscal, dice que además saltarse la regla de gasto es una cosa menor, es un problema... Pues si solo estuvo en una empresa en Extremadura y la quebró, naturalmente, pero ¿cómo no va a quebrar? Pues si no lo ves. Si desde Brezhnev no se veían unas cejas más incompatibles con el libre pensamiento, si es que es evidente. Pero ahora Hacienda le ha dicho a Sánchez Mato que ni es menor el fallo, ni es verdad que no está obligado a hacer el plan económico y financiero. Lo firmó él, si es que lo han firmado, están comprometidos. Bueno, pues ahora ya está la guerra en marcha, según nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz, el libre mercado. Y luego la otra gran noticia del día, Federico, es que lo habéis contado muy bien en las noticias ya y que aparece hoy en la prensa, esas dádivas que ha prometido el gobierno central a la Generalidad. El soborno, el cohecho para la prevaricación consiguiente. O sea, vamos a comprar la investidura de Mariano. Y además es tremendo porque lo que se deja es, se le rescata porque no es capaz de pagar sus deudas, pero al mismo tiempo se le deja que se siga endeudando para luego tener que volver a rescatarla el año que viene. Naturalmente, porque ese es el truco. Ellos, y así la proclamación de independencia es dentro de 6 meses. Así que dentro de 3 cobramos. Eso es. Y dentro de 6 también. Bueno, vamos ahora con la tomadura de pelo del nombramiento para la coja, floja y ahora desmayada selección nacional española de fútbol, que fue cuando hubo una selección nacional. Ahora la panda de amigos de Villar y del Bosque pues han puesto a Lopetegui. Sí. Total, que a Caparrós, que tenía un contrato con el Valencia, le dejó colgado en la brecha. ¿Tú crees? Y encima el Barça fichando que es Gómez. Todavía habrá quien diga que se puede fiar uno de Villar, Sí, los predecesores están en la cárcel. Qué ejemplo.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902 026 024 y reserva visita. GAES. Estás escuchando Es Radio. Mi secreto para estar radiante, tomar Biosil, un generador avanzado de colágeno. Con Biosil tu cuerpo genera su propio colágeno. Pruébalo. Biosil en farmacias y para farmacias. Toshiba Aire Acondicionado. Muy silencioso, muy eficiente. Toshiba Aire Acondicionado. Me gusta su diseño. Decidido, quiero un Toshiba. Toshiba Aire Acondicionado, la tecnología que la vida necesita. Encuéntranos en toshiba-aire.es. Date un gusto este verano y disfruta todo el año. Vamos a ver, Vicente Espitarte, buenos días. Buenos días, Federico. Explícame, por favor, qué ha pasado en la selección, que no es nacional ni es nada, es de Escupiqué, pero en fin, que iba a ser Caparrós. Bueno, hemos contado en alguna ocasión en Libertad Digital que Joaquín Caparrós había rechazado ofertas del Español y del Valencia por la promesa que tenía encima de la mesa Ángel María Villar para ser el próximo seleccionador nacional. Siempre me cayó mal Caparrós porque pensé que era malo, lo retiro. Es más inocente que un cubo de plástico. Tenía no solamente la promesa de Ángel María Villar, sino el apoyo de 15 de las federaciones territoriales de la Federación Española. Todavía más inocente. Seleccionador. El eco mediático llevaba durante las últimas semanas hacia la posibilidad real de que Joaquín Caparrós fuera seleccionador y finalmente es Julen Lopetegui. O sea, Del Bosque ha puesto a Julen Lopetegui. Puesto al entrenador, al que fue despedido por el Oporto recientemente. Al entrenador de Casillas. Que fichó a Casillas y que tenía un precontrato firmado con el Wolverhampton. Sí, la segunda división inglesa. Es el nuevo seleccionador nacional, lo va a ser para los próximos años. El 26 de agosto ya tiene que hacer la primera lista para el amistoso, para el partido que tiene que jugar el 1 de septiembre, el amistoso, sí, frente a Bélgica, por aquel partido que no se llegó a disputar por los atentados de París y todo lo ocurrido en Molenbeek. Pero partidos amistosos, ¿para qué se juegan? Todo para trincar dinero, Villar y compañía. Para hacer caja. Pues sí, de todas maneras roban por otro lado, ¿qué más da? Esa es una de las sorpresas de las últimas horas. La última, sin duda, la del fichaje de André Gómez por el Fútbol Club Barcelona. 35 millones de euros encima de la mesa, más 20 en variables. Pero no decían los titiriteros, no decían los Relaños, que no sé por qué no es seleccionado Relaño, ¿para qué Lopetegui teniendo a Relaño? Pero no decían que eran 60 millones, 65 iba a pagar el Madrid, ¿no? Decíamos en los últimos días que el Valencia necesitaba hacer caja con 30, 35 millones, que es lo que ha recibido por André Gómez, y que probablemente esto era más un humo mediático de Jorge Méndez tratando de presionar para encarecer el fichaje, o bien para el Madrid, que era lo que parecía en los últimos días, o bien para el Barça, que es lo que ha terminado ocurriendo. Bueno, no te pregunto si vamos a fichar a alguien, ¿para qué? La cuestión es a ver si podemos vender alguno. Puede ser que este movimiento haga que salten los resortes en la Casa Blanca, desde luego, si realmente estaban interesados en André Gómez. Es que después de la 11ª ya yo creo que aquí nos hemos abandonado la hamaca. Desde luego el Barça se ha dejado el contrato de Qatar en André Gómez. Luis Enrique pide ahora un 9 y el Real Madrid tiene todo el dinero encima de la mesa para empezar a moverse en esta partida. Bueno, también puede sanear las cuentas del club, que no está mal, ¿eh? Bueno, ¿y qué tenemos en Movistar, Rubén? ¿Qué hubiera pasado si el asteroide que extinguió los dinosaurios hubiera esquivado la Tierra? Pues los dinosaurios seguirían existiendo en el viaje del Arlo. Este pequeño dinosaurio tendrá que embarcarse en una gran aventura y enfrentarse a sus mayores miedos para poder volver con su familia. Si lo que te apetece es un día en familia, no te pierdas el estreno del viaje de Arlo el día 22 de julio, hoy nominada a los Globos de Oro como Mejor Película de Animación. No puedes dejar esta producción en estrenos, Canal Plus, estrenos en Movistar Plus. Bueno, sabes que Arlo era de Teruel. Los dinosaurios más famosos son de Teruel. Hay algunos de La Rioja, pero básicamente son de Teruel. Está en Dinópolis. La familia Arlo es una familia de Teruel distinguidísima. De toda la vida. Los Dino Arlo de Teruel, de siempre. Claro. O sea, luego hay otro Museo del Jurásico en Asturias también. Sí, pero eso ha venido después. O sea, pero vamos, fue una extensión, ¿no? Son emigrantes de gente de Teruel que pensaba que hacía demasiado calor en verano. Entonces decidieron irse a Asturias y se metieron en algunas cuevas y lo colonizaron aquello. Pero vamos, la dinosauriez básica española es toda de Teruel. Los expandieron por el Valle del Ebro, aprendieron español, los dinosaurios en La Rioja, que es donde hay que aprender, y luego se fueron a Asturias para hacerse españoles de... La dinastía de los... La dinastía, o sea, los jovellanos vienen de los dinosaurios jovellanos de Gijón, conocidos de todas partes.
cuyo abuelo era de Teruel también. Esto es falso, pero queda muy bien. Es Radio.